Bueno, ya tenemos nuestro archivo, nuestro libro, que es lo más correcto de mencionar, de hablar del libro. Podemos, nos habíamos quedado en el formato del salario hora. Habíamos dicho de que aquí teníamos que utilizar un símbolo de moneda y dos decimales, debido a que estamos hablando de datos de tipo moneda, una cantidad monetaria, y habíamos utilizado el formato de contabilidad. Hay otra opción que podemos utilizar, que es el formato de moneda, y para que veamos la diferencia voy a abrir un poquito más esta columna. Esa es la más ancha. Como verán, el formato de contabilidad me puso el símbolo de moneda de cada valor y me lo ajustó al lado izquierdo. Ahora utilicemos el de moneda. Aquí el de moneda, le doy un clic y vamos a ver moneda, pero como vimos anteriormente, necesitamos la L de lempiras. Entonces aquí también tenemos, seleccionamos moneda y buscamos, bueno, aquí ya nos aparece L Español Honduras, que es lo correcto, y vamos a darle a aceptar. Miren, solo apliqué el formato en la primera celda. Podemos ver la diferencia. Todas estas tienen un formato de contabilidad. Podemos verlo aquí arriba, contabilidad. Y este de aquí tiene moneda. Podemos ver la diferencia. Aquí la L o el símbolo de la moneda quedó pegado, quedó solamente a un espacio del valor del salario hora que estamos utilizando, que tenemos en esa celda. Si yo quiero copiar este formato al resto de la celda, bueno, yo podría seleccionar el rango y aplicar nuevamente la moneda, vamos a aceptar y lo tenemos de esta forma. Pero la otra opción que nosotros tenemos es que una vez que ya tenemos un formato hecho o aplicado, podemos nosotros perfectamente copiar ese formato, es decir, solamente el formato. Aquí tenemos esta brochita, aquí este botón donde aparece esta brochita se llama copiar formato, y vamos a darle un clic. Miren, aparece seleccionada la celda, y si se fijan, aparece el cursor del mouse, aparece una brochita también. Cuando tenemos el cursor de esta forma, seleccionamos el rango donde queremos ese formato y miren, lo aplicamos de una forma más rápida. Podemos hacer esto, digamos, si nosotros quisiéramos aquí tener extender nuestras columnas hacia la derecha, podemos tener un rótulo nuevo, digamos, después del total a pagar, vamos a poner aquí haya una bonificación. Miren, pero yo quiero todo este formato. Recordemos que el formato que nosotros aplicamos aquí era un estilo de celdas. Aplicamos negrita, aplicamos ajustar texto, ¿verdad? Y en lugar de ir a hacer eso otra vez en estas columnas, que no podemos irnos, seleccionamos nuestra celda, botón copiar formato y seleccionamos nuestras nuevas columnas. ¿Bien? De esa forma aplicamos de una vez el formato y no tenemos que estar haciéndolo nuevamente todo lo que ya habíamos hecho, y de esta forma nos aseguramos de que quede completo y que no quede nada faltante. Eso a manera de ejemplo. Voy a deshacer nuevamente esto para tenerlo nuevamente igual. Ahora bien, ya tenemos entonces un formato, ya aplicamos formatos de moneda, formatos de contabilidad, vamos a dejar de moneda, y ahora vamos a aplicar las horas trabajadas. ¿Qué formato podemos tener aquí? Si estamos hablando de horas, no necesariamente queremos un símbolo de moneda, no es necesario, porque aquí lo que estamos haciendo es contando horas. Lo que podría suceder en el caso de horas, así como en medidas de peso, donde podemos
utilizar libras o de distancia, donde podemos hablar de 4,5 metros, 1,5 kilómetros, 1 kilómetro, y de hablar de decimales podríamos querer 2 decimales a lo sumo. En las horas trabajadas podríamos usar hasta un decimal, podría ser, pero tenemos que cambiar el formato. Si nosotros nos ubicamos aquí y vemos la caja de formato de número que tiene ahí es general. ¿Qué significa general? Que cuando yo digite datos numéricos los va a dejar tal y como los vemos aquí, y los va a ajustar a la derecha. Eso es todo. Si son datos alfabéticos, pues los va a ajustar a la izquierda, y eso es todo. Eso significa un formato general. Para ponerle decimales podemos utilizar estos dos, miren, estos dos botoncitos. Con uno lo aumento y con uno lo reduzco. Si se fijan, al aplicar estos numeritos, estos formatos, perdón, los decimales, miren, nos cambia el formato, ya nos cambia el número, porque aquí estoy utilizando, miren, decimales. Vamos a dejar en un decimal nada más, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a hacer a construir fórmulas dentro de nuestra hoja. Las fórmulas me permiten a mí hacer cálculos una sola vez, ¿verdad? Y que el programa los vaya calculando de una sola vez. Nos olvidamos de tener la calculadora aquí a un lado de la computadora, porque nosotros vamos a hacer que Excel trabaje por nosotros. Por ejemplo, total bruto. El total bruto es una cantidad que representa lo que se le va a pagar a un empleado por las horas que trabajó. En este caso, en el primer lugar tenemos a Daniel Ortega, ¿verdad? No es el presidente de Nicaragua de ninguna manera, es un dato ficticio. Y vamos a calcular el total bruto. Para eso, para construir una fórmula, siempre vamos a utilizar un signo de igual, o vamos a utilizar un signo más, como usted lo prefiera, porque le quede más cerca de sus dedos, puede ser, o esté más acostumbrado a utilizar. Vamos a utilizar en este momento el signo de igual, y vamos a decirle al programa de que yo quiero miren, yo voy a seleccionar con el mouse, puedo hacerlo con las teclas de cursor, miren, me muevo y selecciono la celda D4. Ustedes pueden ver cómo cambia de color para indicarme a dónde estoy refiriéndome, porque también el contorno de la celda se vuelve azul, y aquí pues pueden ver que es azul. Eso me dice a mí a qué valor estoy apuntando. El valor de D4 lo voy a sumar con el valor, lo voy a multiplicar. Para hacer eso utilizo el signo de asterisco y lo voy a multiplicar por las horas trabajadas, que sería esto. Lo vamos a seleccionar con el mouse, le damos un clic y tenemos nuestra fórmula D4 multiplicando por AE4. Una vez que tenemos eso, solamente le damos intro y obtenemos nuestro valor de total bruto para nuestro empleado Daniel Ortega. A algunos les pudo haber pasado esto, de que al momento de darle intro, la columna no se ajustó, y les pudo haber pasado esto, que le apareciera esta serie de signos de número, y te puedo decir qué pasó aquí. Si usted se ubica aquí, mira que está la fórmula en el contenido de la celda, ¿verdad? Pero aparecen así. Eso significa que el contenido de la celda es mayor que el ancho de la columna. Lo que hacemos simple y sencillamente es, y como eso ya lo vimos anteriormente, damos un doble clic aquí para poder hacer más ancha la columna. Vamos a repetir aquí, me ubico entre F y G, le doy un doble clic y el ancho de la columna se ajusta por sí mismo al contenido. Una vez que ya tenemos la fórmula, no vamos a empezar a hacer lo mismo aquí,
puedo hacerlo, pero es un proceso muy lento. Como nosotros ya sabemos cómo copiar, entonces simple y sencillamente nos vamos a la esquinita derecha y copiamos. Ya podemos ver aquí, miren, esta celda tiene la fórmula D5 por E5, aquí tenemos D6 por E6 y así sucesivamente. Entonces esa es la forma en que nosotros deberíamos de trabajar. Hacemos la fórmula una vez y luego copiamos. Vamos a hacer lo mismo con el seguro social. El seguro social es